Bueno, seguimos en el magazine de Biosfera Televisión. Hemos hablado, lo tengo por aquí, del libro Alerta de Patera, pero ahora vamos a seguir hablando del libro y lo hacemos con una persona que es, bueno, lo tengo por aquí, Premio Nacional de la Crítica de Poesía, Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro, también, que además tiene ese libro, que es el libro Mediterráneo de los Muertos, y que esta tarde, si ustedes quieren escucharla, pueden ir a la Biblioteca Insular a partir de las 6 de la tarde, dentro de... Ya saben que se ha celebrado el Día de las Letras Canarias, pues esta tarde en la Biblioteca Insular hay una velada literaria en el que va a estar ella, acompañada también de Alicia Llarena. De Alicia Llarena, que no pudo venir por, ya saben, problemas de aviones, ese tipo de cosas, pero tú estás aquí en Lanzarote. Sí. ¿La primera vez que vienes? La segunda vez. Segunda. La primera vine con la familia a conocer un poquito y ahora entusiasmada de regresar. ¿Pero hace tiempo viniste hoy, ayer o cómo? Llegué ayer, quedé de nuevo conmovida con la experiencia de la luz y del mar y del mal país, y un poquito recorrer así los alrededores de Timanfaya, esa textualidad tan potente, esa majestuosidad magnética que tiene la isla. Claro, que yo decía que el tema tuyo es el lenguaje, pero a ti la materia te encanta. Sí. Tienes un libro también, el que hablábamos antes, Incendio Mineral. Sí. Yo decía, pues Lanzarote es el lugar perfecto. Lo mismo dije yo ayer, que pensé, bueno, la poesía siempre sabe más que nosotros y nos lleva, porque en realidad las piedras, todo lo mineral en algún momento ha estado vivo, todo lo inerte en algún momento ha estado vivo. Es conmovedor pensar eso. Y ayer pensaba justamente que Lanzarote era ese incendio mineral, claro, porque también es un viaje a mis orígenes, y todos los orígenes se terminan comunicando entre ellos siempre. Claro, que tú eres Pérez López. Claro. Que la gente puede decir, bueno, eso es un origen humilde, que evidentemente lo es. Lo es. Pero que un origen humilde puede llegar también, puede uno transformarse en algo más, ¿no? Sí, es que me conmovía también ese verbo conmover, que es moverse con, me hacía pensar no solamente en esos orígenes humildes que están ahí. Yo soy la primera universitaria de mi familia y fue una alegría inmensa, y la defensa de la universidad pública me parece necesaria porque supuso para alguien como yo la oportunidad de estudiar. Pero además es que Pérez, imaginé que era hijo de Pedro, que es hijo de piedra, claro, y López, hijo de Lope, que era hijo de lobo, es decir, venir de piedras y de lobos, que era como venir de cualquier lugar, de todos los lugares, o sea, estar conectado, conectada con el resto. Y esa es una experiencia que llamamos humanidad, o que podemos llamar humanidad, que me parece muy potente. Bueno, eres profesora de literatura hispánica en la Universidad de Salamanca. Sí. Que además es de las más antiguas también, o la más, no lo sé. La más antigua de España. Que sí, eso también, sí, tiene que ser también un orgullo para trabajar en una universidad, ¿no? Ahora cuando que estamos hablando que las pobres universidades públicas les están dando por todos lados, que bueno, vas a venir esta tarde, ¿cómo vas a hablar? En este caso vas a hablar de tu libro, ¿no? En este caso, junto con Alicia Llarena, ambas, pero tendremos la alegría de poder conversar juntas y también con personas que van a participar leyendo textos nuestros, en la idea de una participación que sea coral. Porque aunque ponemos ese lenguaje en el mundo, quien escribe un libro imagina otro mundo posible, y por eso creo que escribimos y lo publicamos, es decir, lo hacemos público, lo echamos a andar, y ojalá llegue hasta donde pueda, necesite alguien hacerse cargo de ese libro. Pero en realidad hay un momento en que yo sueño que ya esas palabras no le pertenecen a quien las escribió, sino que pertenecen a quien las necesitó. Así que vamos a tener esa conversación. El libro, el último, bueno, el último, yo pensaba que era el último, el poema de los muertos. Sí. Bueno, el poema de los muertos, ¿no? El Mediterráneo, el poema del libro del Mediterráneo de los muertos, ¿no? Sí. Que es poesía en prosa. Son poemas en prosa que largos. La gente puede pensar que eres poeta, pero sí, la poesía en prosa, primero que te da evidentemente más libertad, ¿no?, a la hora de escribir, o no, pero que es otra forma, que vaya a leerlo no piense que es una poesía, sino que es prosa, ¿no? Sí, se va a encontrar con que no hay esas pausas versales, claro, esos blancos con los que vamos haciendo como momentos rítmicos con la lectura, que es el verso, sino que es la línea de la prosa, pero participando de la intensidad de la poesía. Es una forma que es más difícil, creo, que el verso, en el sentido de que no tienes
pausa, no tienes nada sobre lo que apoyarte. El ritmo tienes que proponerlo tú, crearlo tú, pero a la vez me permitía viajes que iban mucho más lejos, que me llevaban a lugares que no conozco, que no he ocupado nunca, pero que me perturbaban profundamente, como en este libro Mediterráneo de los Muertos. ¿Qué significa pensar que el Mediterráneo es la fosa a cielo abierto más grande del mundo? O sea, un mar como ese, un mar como el Mediterráneo, del griego, del latín, del alfabeto, tal como lo conocemos, de la democracia o la filosofía. Claro, cuando nosotros, por lo menos cuando hablas el libro, el título, ¿no? El libro Mediterráneo de los Muertos, nos viene a la imagen el libro egipcio de la muerte, ¿no? El de Centroamérica, claro, pero es una transición. En este caso no es una transición, es decir, es una muerte dolorosa, ¿no? Sobre todo es saber que al final cuerpos de los que no sabemos apenas nada, la parte de cuerpos sumergidos, sin nombre, sin constancia, o cuando llegan a la orilla, con qué derechos, en qué dificultades, y siempre pensando quién se lanza al mar si no es por una necesidad extrema. ¿Quién haría eso en su vida? Intentar colocarte en un lugar que es un lugar difícil, pero pensando que el lenguaje también podía ser esa tumba. Hay un verso que se va repitiendo: la tumba no es el mar, sino el lenguaje. ¿Qué ocurre cuando no nombramos ciertas formas de injusticia o de dolor? ¿Contribuimos a que ese dolor aumente? Tal vez. Y a mí me dolía esa herida. Yo tengo una de las imágenes aquí precisamente de esos naufragios, ¿no? Y muerte de inmigrantes, de ir al cementerio de Arrecife y ver 8 o 9 nichos, números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, claro, ahí detrás hay una vida, ¿no? Que lo ves justo el contraste con al lado, ¿no? José Antonio, no sé qué, a los apellidos de esa persona de Lanzarote, y que al lado hay otra que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que al final nos convertimos en eso, en números, ¿no? Sí. Y tú en esta poesía, ¿no? Intentas describir el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo... la cara, ¿no? La cara, el rostro, ver que es una persona, no un dato, no una abstracción. ¿Y a qué llamamos humanidad? ¿A qué concedemos la condición de humanidad? Hay una brevísima nota, porque son poemas largos con notas finales. Son 4 líneas. Hay pueblos en que los vecinos ceden la propia tumba familiar, ceden piedras y tierra a quien quedó sin aire ni lenguaje. Hasta ellos avanza este poema, aunque es solo sucia canción de la saliva, apenas un acento que no cede. Me conmueve pensar cuántas personas de pronto han cedido un espacio o lugares que se han preocupado, pero hay un nombre, hay una restitución, hay un reconocimiento de esa condición de humanidad. ¿Qué significará un tiempo como el nuestro? Porque esa frontera norte-sur es la frontera más desigual del mundo, lo sabemos. La brecha de derechos humanos, la brecha económica es la más desigual del mundo. Eso puede permitirnos entender porque es una brecha mortífera, ¿verdad? Pero no solo eso, como y el lenguaje y nuestro tiempo y nuestra vida, todas esas preguntas. Yo colaboro con la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Salamanca y con quienes se preocupan en el día a día, pero sobre todo también como poeta estaba esa pregunta de hasta dónde alcanza el lenguaje para decir. Claro, a veces acostumbramos la poesía, ¿no? Que la resumimos en algo muy sencillo, ¿no? Pero claro, tú dices, la poesía no es un adorno, no es un juego, vamos en serio, ¿no? Precisamente, va muy en serio, claro, y no es un de adorno. Utilizar la palabra precisamente para eso, ¿no? Porque las palabras, la poesía no es una cosa más o menos bonita que pusiste sobre... Es un modo de respirar en las palabras nos acompañan constantemente, somos animales de lenguaje, pero en esas palabras podemos poner una parte del corazón, una parte de todo lo que, de la sombra y de la luz que somos, también de la sombra, todo aquello que da intensidad, da plenitud, da conciencia. Y
esa cuestión me parece importantísima, la poesía, pero cualquier forma de arte, la cultura no es un adorno, no es algo que quedó más o menos bien en un archivo, en un catálogo, no, es algo que permite que nos conozcamos y conozcamos mejor lo que estamos viviendo, lo que llamamos vida, lo que llamamos muerte, lo que llamamos dolor, las grandes cuestiones. El poeta argentino Juan Gelman decía que la poesía mira a los ojos de la muerte. Entonces, ese tipo de experiencia, que es una experiencia radical, intensa, es la del arte, es la de la cultura, la música, la poesía, el cine, la escultura, podríamos seguir. Hablabas también de eso, ¿no? De la palabra no es indiferente, y hoy día que el lenguaje también, es decir, utilizamos palabras para deshumanizar a las personas, ¿no? Sí. Y el lenguaje tiene esa fuerza que tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Y hacernos cargo de eso, hacernos conscientes. Hacerte cargo es cargar con, es decir, saber que igual que deshumanizas, que puede ocurrir, hay que borrar eso y decir no, precisamente en el modo en el que digo, vivo, porque decir es hacer también. Una gran parte de nuestra vida son actos de lenguaje. Cuando decimos con la violencia machista, con cualquier clase de violencia, lo primero que va a ocurrir es precisamente esa deshumanización, es borrar ese rostro que hace que tengas una empatía. Entonces vas a transformar a esa persona en un animal, en una cosa, en algo que puedas, que pasó con todo lo que fue el genocidio judío en Gaza, cuando de pronto autoridades diciendo es que son animales, son como animales, eso permite o legitima, y pongo comillas por supuesto porque no hay legitimación posible para esa violencia. Estamos viendo el caso de Trump, ¿no? Por supuesto. Que es el caso más evidente de lo que está pasando ahora mismo y que está corriendo como la pólvora por todos los demás países, ¿no? Exacto, que es restar humanidad y por tanto restar esa dignidad a la que estamos obligados, restar esa consideración de que cada ser humano en su total integridad nos reclama como seres humanos, ¿no? Nuestras neuronas espejo, todo lo que hace que seamos como porque nadie es de modo individual. Lo individual, el yo, no puede, el yo solo se articula por un nosotros. Claro, el nosotros no quiere decir que lo anule, ni mucho menos, cada quien es singular, pero sí cada quien necesita todo eso. Por ejemplo, biosfera, qué hermoso, ¿no? El nombre de esta televisión, porque todo lo vivo está conectado entre sí. Necesitamos a las plantas y los animales y el aire y el agua, y a su vez formamos parte de un ciclo que es un ciclo donde también está hasta lo inerte, hasta la piedra que alguna vez ardió, que alguna vez fue llama, fue lava. Bueno, ya saben, esta tarde a partir de las 6 en la Biblioteca Insular pueden escucharla, no se van a aburrir, porque claro, es que si eres profesora titular, que Sí. si titular es que es la primera, ¿no? No, es un poquito menos que catedrática, pero seré catedrática pronto porque broma, me ¿no? acredité. Cuando hablamos de titular, también eres traductora, ¿no? ¿Poquito? Poco. Poco, pero has hecho, ¿no? Traducciones, sí. Editora también, ¿no? Editora, sí, he editado bastantes libros. Tenías que lo tenías antes que se me olvide, el que me dice, tengo uno nuevo. Es una antología que salió en Nueva York, una colección Nueva York Poetry Press, publican en español en Nueva York y se titula Cuerpo y color de la flecha. Ajá. Y es una antología en torno a colores y cuerpos, que salió con imágenes de un gran artista, el pintor Andrés Salén, que me acompañó en este viaje de palabras y de Pero colores. Es un libro, ¿no? Por lo que es veo. un libro, es un libro, no, es una antología. No, sí. no es poesía. Es poesía, pero hay parte que es verso, parte que es en prosa, es una antología personal. Ajá. Eso es. Bueno, ya sabes, eso lo pueden conseguir en cualquier librería, me imagino, ¿no? Sí, el libro Mediterráneo de los Muertos sin duda, y en Amazon se distribuye Cuerpo y color de la flecha. Me imagino que alguien le preguntará, no sé, hoy, ¿qué hay que hacer para ser poeta o para dedicarte a escribir? Es que no hay posibilidad de que nadie te diga, no hay un carné, no hay una formación como tal. Yo diría, sentir que en las palabras
algo te late fuertemente y lanzarte a la escritura. Si esa escritura llega a otras personas, puede decir a otras personas, más bien son los demás los que te devuelven esa condición, te dicen lo que leí tuyo me acompañó, gracias poeta. Así sentir las palabras, sino leerlas, que es la primera y extraordinaria tarea para, más que tarea, felicidad o condición para la escritura, que es la lectura precisamente. Claro, lo que iba a decir es que leyendo, ¿no?, algunos de tus textos, que dices que es un lenguaje, claro, la utilización de un lenguaje rico, de todo ese tipo de palabras, claro, también hay que leer mucho, ¿eh? Hay que leer mucho, pero no es que sean palabras que sean a veces diferentes a las que usas en el día a día. Estos poemas son muy largos, los últimos, el libro Mediterráneo de los Muertos, pero otros libros míos, tengo un libro de haikus que es una forma japonesa de solo 3 versos. Y ahí puede aparecer cualquier palabra que estaríamos utilizando normalmente. Pero es cómo aparece y sobre todo cómo la leemos, con ese blanco, con ese espacio, ese silencio que hacemos alrededor, y que permite que esas palabras ya no sean instrumentales, sino que nos lleven a conectar, vivir algo profundo del ser. Claro, tenemos ahora la inteligencia artificial, que yo le pongo 16 palabras y más un poema. Sí, la pregunta es si hay alma, es decir, si hay alguien detrás, si hay piel, si hay emoción, y temo que no, a día de hoy no lo hay. Es decir, y no, porque puede hacer. Pero tú lo detectas, tú por si alguna alumna tuya. Confío en que sí. Sé que la prueba es cada vez más dura de pasar, pero porque lo que va a hacer la IA, por ejemplo, son palabras hermosas. Entonces yo le puedo decir que rime, y puede sonar. Ahora, ahí pasó algo tiembla. Alguien sintió esas palabras y por tanto yo puedo, como quien lee, ocupar ese lugar y que me lleve a un cierto espacio de belleza, de perturbación, de dolor, de alegría. Temo que no, temo que a día de hoy no, y confío en que esa parte de creatividad, la IA es potentísima, es una herramienta que va a transformar en muchos aspectos de modo muy grave nuestro tiempo o el tiempo por venir, pero es muy potente para el mundo de la medicina, para el mundo de la ciencia. Ahora, para la creatividad humana, no, por favor, no la necesitamos. Quizás ahí también como ciudadanos tenemos que poner también nuestro esfuerzo, ¿no? Y límites, exacto, ¿no? Y límites que sean legales y que sean personales también. Yo no quiero, de verdad, si quiero leer grandes sonetos, no le voy a pedir a la IA. Me voy a ir desde Lope de Vega o Quevedo o Sor Juana Inés de la Cruz, de nuestros clásicos, y sonetos contemporáneos, sonetos jóvenes que hoy están escribiendo sonetos. Celia Carrasco Gil, una poeta muy joven, haciendo, y podríamos dar más nombres. Oscar Hahn en Chile, que tiene un libro en torno a imágenes nucleares, en torno al desastre, al temor, a una hecatombe nuclear, con sonetos. Ahí algo tiembla, hay piel, hay una sensibilidad con la que puedo conectar. La IA es una máquina. Bueno, si hablamos mucho no van a tener ganas de ir esta tarde. Así que muchas gracias por venir. Seguirás recorriendo un poquito la isla, ¿no? Sí. Sí. A mí me han dicho que te van a llevar por ahí, que te van a llevar. Sí. Bueno, muchas gracias, María Ángeles. A ustedes también, muchas gracias. Por cierto, mañana viernes, decía, no, estaba pensando en el sábado porque vamos a retransmitir el carnaval de Aria, ya me quería adelantar un día, no, les esperamos mañana viernes para seguir contándoles pues nuevas historias.